A la hora de abordar cuestiones relacionadas con el deterioro de la agudeza visual, la fatiga ocular, los fallos de memoria y las dificultades cognitivas, especialmente en grupos de mayor edad, es fundamental reconsiderar el papel de la nutrición como instrumento de prevención y reparación. En este contexto, la incorporación estratégica de 3 frutos secos específicos, consumidos en horarios adecuados, puede representar un enfoque natural y eficaz para preservar la salud ocular, fortalecer la memoria y optimizar las funciones cerebrales durante el periodo de descanso nocturno. El cuerpo humano concentra sus procesos regenerativos más profundos durante el sueño, fase en la que se produce la desintoxicación cerebral, la reparación de las fibras nerviosas y la recuperación de la vista tras la exposición diaria a estímulos externos. Sin embargo, esta capacidad regenerativa depende directamente de la disponibilidad de nutrientes esenciales, de los cuales gran parte de la población presenta importantes carencias, particularmente los asociados a la protección neurológica y ocular. Inicialmente es necesario entender que la pérdida paulatina de la visión y el deterioro cognitivo no se originan en los ojos o en el cerebro de forma inmediata, sino a nivel celular, de forma silenciosa y progresiva. Años antes de la aparición de síntomas notables, los mecanismos de defensa celular fallan, lo que permite que se acumulen daños que se intensifican cada noche. Entre los agentes naturales más potentes para prevenir este proceso destaca un alimento muchas veces subestimado, presente en los hogares de todo el mundo, pero cuya relevancia para la salud neurológica y oftalmológica ha sido comprobada por estudios científicos: las almendras. Este fruto seco contiene una notable concentración de compuestos neuroactivos, directamente asociados con frenar el envejecimiento cognitivo, mejorar la retención de la memoria y proteger contra la degeneración visual. La principal responsable de estos beneficios es la vitamina E, un antioxidante liposoluble que actúa como barrera biológica, rodeando las neuronas y células de la retina y protegiéndolas del estrés oxidativo. Este mismo proceso degenerativo está en el origen de patologías como la enfermedad de Alzheimer, la degeneración macular asociada a la edad y el envejecimiento cerebral acelerado. Una investigación publicada en revistas especializadas en neurología muestra que las personas con una mayor ingesta de vitamina E experimentan una reducción significativa del deterioro de la memoria con el paso de los años. Este efecto no surge de una acción estimulante directa sobre el cerebro, sino de la capacidad de la vitamina E para prevenir la muerte neuronal. Cada pensamiento, cada recuerdo formado a lo largo de la vida depende de la integridad de estas células, y el estrés oxidativo representa una amenaza silenciosa a su supervivencia. Las almendras destacan por ofrecer una de las mayores concentraciones naturales de vitamina E que se encuentran en los alimentos, y su consumo habitual garantiza un aporte continuo de antioxidantes en el momento en que el cerebro más lo necesita, durante el sueño. Durante este periodo, el sistema linfático del cerebro entra en acción, eliminando las toxinas acumuladas durante el día, entre ellas la beta-amiloide, una proteína muy ligada al desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. En ausencia de una protección antioxidante adecuada, este proceso de desintoxicación nocturna se vuelve incompleto, permitiendo que los daños se acumulen de forma progresiva e imperceptible con el paso de los años. Además de beneficiar al cerebro, las almendras desempeñan un papel protector de los ojos, considerados extensiones expuestas del sistema nervioso. La retina, por ejemplo, tiene una de las tasas metabólicas más altas del cuerpo humano, generando una cantidad significativa de radicales libres diariamente, simplemente como resultado de la exposición a la luz. La vitamina E de las almendras estabiliza las membranas celulares de la retina, reduce la inflamación y retarda la degradación de los fotorreceptores responsables de una visión clara. Los estudios epidemiológicos asocian consistentemente el consumo regular de alimentos ricos en vitamina E con una menor incidencia de degeneración macular relacionada con la edad. Sin embargo, los beneficios de las almendras no se limitan a la acción antioxidante. También contienen riboflavina o vitamina B2, un nutriente esencial para la producción de energía mitocondrial en las células cerebrales. Cuando los niveles de riboflavina son insuficientes, las neuronas enfrentan dificultades para generar energía, lo que resulta en fatiga mental, reflejos lentos y deterioro de la formación de la memoria. La deficiencia de este nutriente está directamente relacionada con migrañas, niebla cognitiva e hipersensibilidad nerviosa, aunque suele descuidarse en adultos mayores de 40 años. Las almendras aportan riboflavina en una forma que es fácilmente absorbida por el organismo, especialmente cuando se somete a un proceso de hidratación previo, devolviendo la energía celular en un momento crítico, la fase de reconstrucción cerebral que se produce durante el sueño.
Otro compuesto presente en las almendras, la L-carnitina, desempeña un papel crucial en el transporte de ácidos grasos a las mitocondrias, donde se convierten en energía. El cerebro depende en gran medida del metabolismo de los lípidos durante el descanso nocturno, y la falta de L-carnitina se ha asociado con un envejecimiento cognitivo acelerado y una claridad mental reducida. Los ensayos clínicos demuestran que la suplementación con L-carnitina puede mejorar el rendimiento de la memoria y retardar el deterioro cognitivo en las personas mayores, pero las almendras ofrecen esta sustancia en forma natural, sin los posibles efectos adversos de los suplementos sintéticos. La eficacia de las almendras se potencia cuando se someten a un proceso de hidratación nocturna. La inmersión en agua elimina el ácido fítico, un antinutriente que interfiere con la absorción de minerales, y activa enzimas que aumentan significativamente la biodisponibilidad de la vitamina E, el magnesio y las vitaminas B. El magnesio en particular merece atención, ya que más del 60% de los adultos tienen deficiencia de este mineral, esencial para la transmisión nerviosa, la plasticidad sináptica y la calidad del sueño profundo. Sin niveles adecuados de magnesio, el cerebro no puede alcanzar completamente la fase de ondas lentas del sueño, un periodo en el que se produce la consolidación de la memoria y la reparación neuronal. Las almendras aportan magnesio en una forma de liberación gradual, favoreciendo la relajación del sistema nervioso, reduciendo los niveles de cortisol nocturno y permitiendo que el cerebro se apague por completo para regenerarse. Las personas que incorporan almendras hidratadas en su rutina suelen informar de un sueño más profundo, menos interrupciones durante la noche y una mayor claridad mental al despertar, incluso antes de notar mejoras en la visión o la memoria. El momento del consumo también es crucial. Ingerir almendras hidratadas por la noche o temprano en la mañana se alinea con el ritmo circadiano del cerebro. Durante el sueño, el flujo sanguíneo al cerebro aumenta, la barrera hematoencefálica se vuelve más permeable a los nutrientes y las neuronas se vuelven más receptivas a las señales de reparación. Las almendras aportan los elementos necesarios para esta regeneración justo cuando el organismo está biológicamente programado para utilizarlas. Con el tiempo, esta nutrición nocturna promueve un efecto acumulativo, las conexiones neuronales se fortalecen, las vías inflamatorias se atenúan, la velocidad de procesamiento visual mejora y la recuperación de la memoria se vuelve más ágil. No se trata de obligar al cerebro a funcionar mejor, sino de protegerlo adecuadamente para que pueda realizar sus funciones según su naturaleza original. Los estudios observacionales a largo plazo indican que las personas que consumen frutos secos con regularidad, especialmente almendras, tienen tasas significativamente más bajas de deterioro cognitivo y enfermedades neurodegenerativas. Esta correlación no es una coincidencia, sino más bien una respuesta biológica a una protección constante. Quizás lo más sorprendente de este enfoque radique en la sencillez de su aplicación. Bastan 5 o 6 almendras hidratadas al día para desencadenar estos beneficios. No son necesarias cantidades excesivas, suplementos artificiales ni intervenciones complejas, sino un acto deliberado y repetido periódicamente. La mayor tragedia reside en el hecho de que la mayoría de las personas esperan a que aparezcan síntomas evidentes, visión borrosa, olvidos frecuentes, dificultad para concentrarse, para buscar soluciones, sin darse cuenta de que cuando aparecen los signos, el daño ya se ha ido acumulando durante años. Las almendras no revierten el tiempo, pero sí ofrecen una oportunidad para detener este proceso degenerativo antes de que se vuelva irreversible. Lentamente antes de acostarse, no como medicina, sino como ritual de conservación. La eficacia de esta práctica no reside en su complejidad, sino en su constancia, un acto mínimo que con el tiempo se traduce en una protección estructural del sistema nervioso. Lo que la ciencia contemporánea viene dilucidando es que la degeneración cognitiva y visual no es un evento abrupto, sino el resultado acumulativo de microlesiones que se instalan silenciosamente año tras año, hasta que los primeros síntomas se hacen notorios. En este contexto, los frutos secos no actúan como una solución paliativa, sino como un mecanismo preventivo que interviene en las etapas iniciales del proceso degenerativo, cuando los cambios bioquímicos aún son reversibles. La relación entre el consumo regular de frutos secos y el mantenimiento de la salud del cerebro va más allá de la mera suplementación de nutrientes. Se trata de un fenómeno de sincronización metabólica, en el que los compuestos bioactivos presentes en los alimentos, ácidos grasos poliinsaturados, polifenoles y melatonina, actúan en sinergia para optimizar los procesos de reparación nocturna. Durante el sueño, el cerebro no solo consolida los recuerdos, sino que también realiza una especie de mantenimiento preventivo de sus redes neuronales, eliminando proteínas tóxicas, como la beta-amiloide.
y restableciendo la integridad de las membranas celulares. La presencia de omega 3 de origen vegetal, en particular del ácido alfa-linolénico, es fundamental en este proceso, ya que su conversión en DHA y EPA proporciona los bloques estructurales necesarios para la reconstrucción de las vainas de mielina y el mantenimiento de la plasticidad sináptica. Además, los antioxidantes presentes en los frutos secos desempeñan un papel crucial a la hora de neutralizar el estrés oxidativo, uno de los principales factores que subyacen al envejecimiento cerebral. La oxidación de lípidos y proteínas en el sistema nervioso central acelera la formación de placas amiloides y disfunción mitocondrial, procesos que preceden al deterioro cognitivo. Estudios epidemiológicos demuestran que los individuos con un mayor consumo de alimentos ricos en polifenoles tienen una menor incidencia de enfermedades neurodegenerativas, lo que sugiere que la protección que brindan los frutos secos no se limita a la suplementación de grasas esenciales, sino también a la modulación del ambiente redox cerebral. Esta acción antioxidante se ve potenciada por la presencia de melatonina, que además de regular el ciclo circadiano, actúa como agente neuroprotector, reduciendo la inflamación y la apoptosis neuronal durante las fases del sueño profundo. Especial atención merece la influencia de los frutos secos en la calidad del sueño, ya que la privación o fragmentación del descanso nocturno se asocia directamente con el deterioro de la memoria y la reducción de la capacidad de aprendizaje. La melatonina endógena, cuya producción disminuye con la edad, es esencial para la transición entre las fases del sueño, particularmente para la entrada al sueño de ondas lentas, un periodo en el que ocurren los procesos de reparación más profundos. Al proporcionar una fuente exógena de esta hormona, los frutos secos ayudan a regular el ritmo circadiano, favoreciendo un sueño más reparador y, en consecuencia, un mejor rendimiento cognitivo diurno. La investigación clínica indica que la suplementación dietética con frutos secos se asocia con una reducción de la latencia del sueño y un aumento de la eficiencia del descanso, efectos que se traducen en mejoras mensurables en la atención, la velocidad de procesamiento y la capacidad de retener información. Otro aspecto a menudo subestimado es el impacto de los frutos secos en la regulación del estrés oxidativo e inflamatorio, dos procesos interconectados que aceleran el envejecimiento cerebral. La inflamación crónica de bajo grado, caracterizada por la activación persistente de vías como NF-κB, contribuye a la disfunción sináptica y la muerte neuronal, mecanismos centrales en enfermedades como el Alzheimer y el Parkinson. Los compuestos fenólicos presentes en los frutos secos, como el ácido elágico y las catequinas, ejercen un efecto inhibidor de estas vías inflamatorias, reduciendo la producción de citoquinas proinflamatorias y protegiendo la integridad de la barrera hematoencefálica. Esta modulación antiinflamatoria es particularmente relevante en el contexto del envejecimiento, ya que la respuesta inmune del cerebro se vuelve progresivamente más disfuncional con el paso de los años, aumentando la vulnerabilidad al daño neurodegenerativo. La circulación cerebral, a su vez, es otro ámbito en el que las nueces tienen un efecto beneficioso. La salud vascular es un determinante crítico de la función cognitiva, ya que incluso pequeñas reducciones en el flujo sanguíneo cerebral pueden comprometer la oxigenación y la nutrición de las neuronas, lo que resulta en déficits en la atención y el procesamiento visual. Las nueces mejoran la función endotelial al aumentar la producción de óxido nítrico, una molécula que favorece la vasodilatación y la perfusión tisular. Este efecto es especialmente relevante durante el sueño, cuando el cerebro redirige el flujo sanguíneo a regiones implicadas en la consolidación de la memoria y la eliminación de metabolitos tóxicos. Los estudios de neuroimagen demuestran que los individuos con mayor consumo de frutos secos tienen una mejor perfusión cerebral, lo que se correlaciona con un rendimiento superior en pruebas de memoria y función ejecutiva. Cuando se trata del sistema visual, las nueces ofrecen beneficios que van más allá de la simple prevención de la degeneración macular. La retina, al ser un tejido metabólicamente activo y altamente dependiente de ácidos grasos poliinsaturados, es particularmente vulnerable a la deficiencia de omega 3. La ingesta regular de nueces proporciona los sustratos necesarios para mantener la integridad de las membranas fotorreceptoras y la transmisión eficiente de señales visuales a la corteza occipital. Además, los antioxidantes presentes en los alimentos protegen los lípidos de la retina contra la peroxidación, proceso que contribuye a la progresión de enfermedades como la retinopatía diabética y el glaucoma. La mejora en la agudeza visual y la adaptación a la oscuridad observada en individuos con un mayor consumo de frutos secos sugiere que estos beneficios no se limitan a la prevención, sino también a la optimización de la función visual en condiciones de poca luz.
Por último, es fundamental destacar que los efectos de los frutos secos sobre la salud cerebral no se manifiestan de forma aislada, sino como parte de un sistema de protección integrado. La combinación de ácidos grasos esenciales, antioxidantes, melatonina y compuestos antiinflamatorios crea un entorno bioquímico favorable a la neurogénesis y la plasticidad sináptica, procesos esenciales para mantener la cognición durante toda la vida. Los datos longitudinales indican que las personas que incorporan constantemente frutos secos en su dieta tienen un riesgo reducido de deterioro cognitivo y una mayor resiliencia a los desafíos del envejecimiento. Esta protección no es el resultado de una intervención puntual, sino más bien de un hábito sostenido, que refuerza, noche tras noche, los mecanismos naturales de reparación del cerebro. La sencillez de este acto, dos frutos secos, consumidos habitualmente, contrasta con la complejidad de los procesos que ayuda a preservar, demostrando que, muchas veces, las soluciones más efectivas para la salud no residen en tecnologías avanzadas, sino en la sabiduría ancestral de un alimento que la naturaleza moldeó para proteger el órgano que nos define. Alterar el curso de un declive que a menudo se considera inevitable. La acción de estos compuestos no se limita a un efecto aislado, sino a una sinergia de mecanismos que operan en armonía con los ciclos naturales del organismo. El momento de consumo, en particular, resulta tan relevante como la propia sustancia. Ingeridas por la noche o temprano en la mañana, las pasas potencian su influencia sobre los procesos metabólicos que se intensifican durante el descanso. La percepción común reduce estos frutos secos a una mera fuente de dulzura, ignorando su capacidad para modular sistemas fisiológicos complejos. Sin embargo, su composición bioquímica, rica en polifenoles, minerales y azúcares de liberación gradual, los posiciona como agentes estratégicos para preservar la función cerebral y visual. El resveratrol y la quercetina, por ejemplo, no solo protegen la integridad vascular, sino que también estimulan la producción de óxido nítrico, una molécula esencial para la vasodilatación y el mantenimiento del flujo sanguíneo cerebral. Esta expansión de los vasos permite que el oxígeno y los nutrientes lleguen a regiones críticas del cerebro y la retina, especialmente durante la noche, cuando la presión arterial tiende a disminuir y la demanda de reparación neuronal es máxima. La deficiencia de boro, aunque poco discutida, ilustra cómo elementos aparentemente secundarios pueden tener profundos impactos en la cognición. Este mineral, presente en concentraciones importantes en las pasas, actúa modulando las señales eléctricas entre neuronas, optimizando la velocidad de procesamiento y retención de información. Su ausencia, incluso a niveles subclínicos, se correlaciona con una respuesta cognitiva lenta y dificultades en la memoria a corto plazo. Al proporcionar boro en forma biodisponible, las pasas contribuyen a la estabilidad de la comunicación neuronal, lo que resulta en una mayor claridad mental y precisión en la recuperación de la memoria. Además de su influencia sobre la circulación y las señales eléctricas, estos frutos intervienen directamente en la síntesis de neurotransmisores, en particular de acetilcolina, cuyo agotamiento se asocia a trastornos neurodegenerativos. La glucosa presente en las pasas, liberada de forma lenta y constante, proporciona el sustrato energético necesario para la producción de este neurotransmisor sin provocar fluctuaciones nocivas de la glucemia. Esta estabilidad es crucial, ya que el cerebro depende casi exclusivamente de la glucosa para mantener sus funciones y las fluctuaciones abruptas comprometen la producción de mensajeros químicos. Al asegurar un aporte energético equilibrado, las pasas permiten que la actividad neuronal se mantenga coherente durante toda la noche, favoreciendo procesos como la consolidación de los recuerdos y la reorganización de las redes neuronales. La relación entre las pasas y el sueño trasciende la mera regulación metabólica, extendiéndose a la modulación de hormonas esenciales para el descanso reparador. El triptófano, precursor de la serotonina, y los compuestos que facilitan su conversión en melatonina, confieren a estas frutas un papel en la sincronización del ciclo circadiano. La melatonina, a su vez, no solo induce el sueño profundo, sino que también crea las condiciones ideales para que el cerebro realice sus tareas de reparación y optimización. Durante las fases del sueño de ondas lentas, se eliminan metabolitos tóxicos, se consolidan los recuerdos y se refinan las vías visuales. La interrupción de este proceso, ya sea por insomnio o por sueño fragmentado, acelera el deterioro cognitivo y el deterioro de la agudeza visual. Las pasas, al promover un ambiente neuroquímico favorable, ayudan a mitigar estos riesgos, reduciendo la agitación nocturna y permitiendo que los mecanismos de reparación funcionen al máximo. El método de preparación de las pasas, especialmente cuando están hidratadas, amplifica sus beneficios al facilitar la absorción de nutrientes y minimizar posibles interferencias digestivas.
La inmersión en agua activa enzimas que aumentan la disponibilidad de minerales como el potasio y el magnesio, ambos esenciales para la estabilidad eléctrica del sistema nervioso. El magnesio en particular desempeña un papel central en la regulación de la excitabilidad neuronal y su deficiencia se asocia con ansiedad, insomnio y deterioro de la memoria. Las pasas ofrecen este mineral en forma natural y de fácil asimilación, favoreciendo la relajación sin inducir sedación. El potasio, a su vez, contribuye al mantenimiento de los impulsos nerviosos estables y a la regulación de la presión arterial, garantizando que el flujo sanguíneo cerebral se mantenga constante durante el sueño. Los ojos, estructuras igualmente dependientes de un suministro continuo de nutrientes y oxígeno, también se benefician de esta intervención nutricional. La retina, encargada de captar y procesar la luz, es muy susceptible al estrés oxidativo, que daña los fotorreceptores y compromete la agudeza visual. Los antioxidantes de las pasas neutralizan los radicales libres antes de que causen daño celular, mientras que una mayor circulación garantiza que estos compuestos protectores lleguen al tejido de la retina de manera eficiente. Con el tiempo, esta protección se traduce en una mayor claridad visual, especialmente en condiciones de poca luz, y en una reducción de la fatiga ocular. El aspecto más revelador, sin embargo, reside en la observación de que muchos de los déficits cognitivos y visuales atribuidos al envejecimiento no son el resultado de daños irreversibles, sino más bien de una privación prolongada de nutrientes esenciales. El cerebro, a pesar de su resiliencia, requiere condiciones específicas para funcionar a su máxima capacidad, un flujo sanguíneo adecuado, un equilibrio neuroquímico preciso y un entorno libre de estrés oxidativo. Las pasas satisfacen estas demandas de forma simultánea y discreta, sin sobrecargar el organismo con estímulos artificiales. Su efecto no es el de una intervención agresiva, sino el de una restauración gradual, que permite al sistema nervioso recuperar su capacidad de autorregulación. Los estudios epidemiológicos refuerzan esta perspectiva, demostrando que las dietas ricas en alimentos que contienen polifenoles se asocian con tasas más bajas de deterioro cognitivo y una mejor función ejecutiva en las poblaciones de edad avanzada. Las pasas, por su concentración de nutrientes y facilidad de consumo, ofrecen estos beneficios en dosis consistentes y asequibles. La clave, sin embargo, está en la regularidad. La neurodegeneración no se produce de forma abrupta, sino a lo largo de innumerables noches en las que el cerebro deja de recibir el apoyo necesario para su mantenimiento. Cada noche representa una oportunidad de reparación, e incluso una pequeña porción de pasas, consumida constantemente, puede favorecer la circulación, la síntesis de neurotransmisores, la calidad del sueño y la defensa antioxidante. Este enfoque no se propone como una solución inmediata, sino como una estrategia a largo plazo, alineada con los ritmos biológicos del organismo. La ironía es que muchos individuos solo reconocen la importancia de estos cuidados cuando ya se manifiestan signos de deterioro, ignorando los llamamientos silenciosos que el cerebro emite a lo largo de los años. Las pasas responden a estas demandas de forma sutil pero persistente, recordándole al sistema nervioso cómo regular sus propios procesos. Y cuando se restablece la regulación, regresa la claridad, no como un milagro, sino como una consecuencia natural de un cuerpo adecuadamente nutrido. No se trata de una mera tradición, sino de una manifestación de la fisiología que se despliega noche tras noche, a partir de una elección tan simple que a veces se descuida, aunque lleva dentro de sí el potencial de influyen en la claridad con la que uno piensa y percibe el mundo en los años siguientes. Esta relación, aunque muchas veces subestimada, resulta ser uno de los pilares menos explorados de la salud cognitiva, cuyo mantenimiento depende no solo de estímulos intelectuales o prácticas aisladas, sino de un equilibrio metabólico que se construye o compromete con cada ciclo de descanso. La sencillez del gesto, observado desde la perspectiva de la ciencia, adquiere una dimensión casi paradójica. Algo tan elemental como ingerir alimentos antes de descansar puede, en definitiva, determinar la calidad de la memoria, la agilidad del razonamiento e incluso la resiliencia ante los retos que plantea el envejecimiento. No se trata, por tanto, de una promesa vaga, sino más bien de una evidencia que surge de la intersección entre la nutrición, la neuroquímica y los ritmos biológicos que gobiernan la mente humana.